Bienvenidos una vez más a Simposio. Estamos revisando en una serie de videos este tiempo litúrgico de la Iglesia Católica que se llama la Septuagésima. Te invitamos a ver nuestro video anterior que aparece con ese título de Septuagésima para que puedas seguir desde el inicio estas explicaciones. Hoy es domingo de Sexagésima y hemos recordado cómo hay todo un desarrollo temático, cristológico y soteriológico de la historia de la salvación y de la redención del hombre en estas semanas que nos preparan hacia la Pascua. 3 semanas de Septuagésima, 4 semanas de Cuaresma y 2 semanas de Pasión. Hemos hecho ya memoria como el entusiasmo, la alegría que nos trajo la llegada de Cristo en Navidad nos hizo caminar después unos domingos, en este caso 3 domingos, con las primeras manifestaciones de la divinidad de Jesucristo a través de la adoración de los magos, de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, y esta voz del Padre que desciende del cielo en el momento del bautismo de Cristo. Ahora la Iglesia nos introduce a las profundidades tenebrosas de la caída humana. Como en el ciclo de Navidad, también el Antiguo Testamento nos va a mostrar las grandes figuras que anuncian la obra redentora de Cristo y de las cuales el Antiguo Testamento es ya una figura del Evangelio, una figura de la Iglesia y una figura de Jesús mismo. Y es de esta manera que se nos va preparando a la Pascua, así como al pueblo de Dios se le preparó para su Pascua a través de todo un largo camino histórico. El mismo Jesús nos dice: interrogad las Escrituras, ellas hablan de mí. Por eso los padres de la Iglesia, los doctores, los grandes santos decían: lex gravida Christo. La ley está grávida de Cristo, la ley está llena de Cristo, la ley está a punto siempre de darnos a luz a Cristo. Y la antigua ley, toda ella está llena de esta preocupación de la llegada del Mesías, porque en lo que concierne al pueblo de Dios, toda su caminar, toda su elección, todas sus caídas, todas sus desventuras, todas las profecías, todas ellas anuncian a este Mesías. De manera que el Antiguo Testamento es ya como un evangelio anticipado que esclarece, que da una luz singular a la historia del Salvador. Y así la Iglesia ama en su liturgia establecer siempre un paralelo constante entre los primeros y los últimos capítulos de la Biblia. Este paralelismo pues se continúa durante toda la Septuagésima y la Cuaresma y nos hace reencontrar de una manera muy clara estas páginas del Antiguo Testamento dichas para la Iglesia y para los cristianos. Es decir, lo que se dijo al pueblo de Dios no ha quedado superado, ha quedado cumplido en el Nuevo Testamento. Ya veremos también en el tiempo de Pentecostés esta pedagogía de la Iglesia que después de los gozos de Pascua nos vuelve a presentar textos paralelos, y no solamente los textos que aparecen en la misa, sino que están conectados siempre con el breviario, con el oficio divino, del que ya habíamos hablado en algún momento anterior. ¿Qué vamos a encontrar en estos domingos, 7 domingos? Pues en Septuagésima ya lo vimos, es la historia de Adán, la historia de la creación total del mundo, Adán, Eva, la caída de Adán y el pecado fratricida de Caín. En Sexagésima, es decir, este domingo, encontraremos la historia de Noé.
En 50 se nos hablará de la historia de Abraham. El primer domingo de Cuaresma aparece Isaac. El segundo domingo, Jacob. Tercer domingo de Cuaresma, José. Y el cuarto, Moisés. Lo que nos está presentando la Iglesia a través de este recorrido detallado del Génesis y pues el inicio del Éxodo en estas 7 semanas, es en realidad a Jesús. ¿Por qué? Porque en estos evangelios que vamos a encontrar en las misas, vamos a encontrar que Jesús es el nuevo Adán, el Adán nuevamente en su estado primigenio, sin pecado. Después encontraremos a Jesús, que es el verdadero Noé, que llama a su pueblo a salvación, aunque la gente no lo escuche. Y la iglesia misma será figura del arca, y tendremos brotando del costado abierto de Jesús a la iglesia, como de la puerta lateral del arca sale toda esta nueva creación. Después tendremos evidentemente a Abraham, que si Abraham es padre de los pueblos, Jesús es el padre de nuestra fe, el padre de la iglesia. Más adelante, ya entrando al pensamiento propio de la Cuaresma, Isaac, el hijo elegido, el hijo de la bendición, el hijo que parece burlar los destinos que habían declarado quizá sobre él la muerte y la destrucción, y que sin embargo se sobrepone y resucita y recibe las bendiciones de Dios. La historia de Jacob será el domingo segundo de Cuaresma, en donde Jesús es un verdadero Jacob, el verdadero Israel, el verdadero generador de un pueblo nuevo, así como Israel puebla con su descendencia esa tierra prometida. Jesús puebla con su iglesia esta tierra nueva en espera de una nueva Jerusalén. José vendido como esclavo, José que perdona a sus hermanos, José que los lleva a vivir consigo, es Jesús que es vendido por unas cuantas monedas, Jesús que después de ser traicionado por sus discípulos, los vuelve a reunir tras su resurrección para un nuevo Pentecostés, el Pentecostés ya no de las 50 días, sino el Pentecostés eterno, el de la presencia del Espíritu Santo. Y es Jesús nuestro Moisés, nuestro gran liberador, el que nos saca de la esclavitud del pecado, el que nos saca de la esclavitud de todos nuestros vicios, de nuestras dependencias, nos hace pasar por las aguas del bautismo y finalmente nos da una nueva ley, la ley evangélica, la ley que no contradice, que no se opone a la ley de Moisés, que le da un pleno cumplimiento a toda la ley mosaica, a todo el Antiguo Testamento, bañando con una luz nueva esos mandamientos, con la luz del amor. Como en el domingo anterior, domingo de Septuagésima, y como los próximos domingos hasta el domingo de Pasión, la Iglesia nos enseña a prepararnos para celebrar el misterio pascual, siguiendo de manera paralela los dos testamentos. El breviario, las lecturas de Maitines, hablarán durante toda esta semana de Noé. Dios, viendo la malicia de los hombres, pues se da cuenta que no es posible que el hombre siga pecando de tal manera y de manera tan impune. Y decide, exterminaré al hombre que yo he creado. Pero también se da cuenta que hay hombres justos y pone su mirada sobre Noé y le dice, construyete un arca de madera resinosa y yo estableceré mi alianza contigo y tú entrarás dentro del arca. Y entonces viene el diluvio. Cae la lluvia durante 40 días y 40 noches, cubre toda la faz de la tierra y el arca empieza a flotar sobre las aguas.
Se eleva por encima de las montañas representa que esta arca, que es la iglesia, está muy por encima de las cumbres más elevadas que pueda haber sobre la tierra. Cumbres de poder, cumbres de conocimiento, cumbres de sabiduría, cumbres de obras incluso altruistas. Muy por encima está la iglesia y flota sobre estas aguas que recubren la tierra. Y todos los hombres, aquellos que no le creyeron a Noé, como aquellos que no le creen a Jesús, pues fueron llevados por estas aguas en un torbellino. Esto se canta también hermosamente en el canto del gradual. Y no queda más que Noé con aquellos que Dios había escogido. En total, 8 personas, nuevamente un número simbólico de un valor gemátrico muy importante. El 8 significa un renuevo, un otra vez, un reinicio. El 7 es la plenitud y el 8 se vuelve a empezar. Y pues después de este tiempo que pasan en el arca, una vez que cesan las lluvias, Noé abre la ventana y lanza una paloma. Después de algunos intentos y también de lanzar a un cuervo, pues las aguas van bajando y por fin se posa el arca sobre una montaña. Este relato está enteramente figurándonos, prediciéndonos, señalándolos a aquella iglesia pascual. Incluso esto se recordará en las lecturas de la vigilia de Sábado Santo a Domingo de Pascua. Y aquí cómo la iglesia se aplica a sí misma dentro de la liturgia esta figura de la salvación por medio del madero, es decir, el arca estaba hecha de madera, es el madero de la cruz. Pero la justa cólera del Creador sumerge al hombre, al mundo culpable, y esto es algo de lo que las nuevas teologías no nos quieren hablar. Pero es que Dios es justo, es infinitamente bueno, pero es infinitamente justo. Y el pecado no puede quedar impune. Esto es algo que nos han vendado los ojos, nos han dicho, no importa, Dios te perdona todo, y no importa si crees, Dios ama a todos. Sí, sí nos ama y nos puede perdonar, pero siempre y cuando haya de nuestra parte un reconocimiento de Cristo y de nuestra parte una conversión. Si no, seremos arrebatados como aquellos hombres en el diluvio. Solo la cruz ha sido digna de ser la tabla de salvación para el mundo náufrago. Solo el arca es la que llevó a Noé y los otros 7 personajes, 4 varones, 4 mujeres, a un puerto de salvación. La puerta abierta del costado de Cristo es la puerta abierta del costado del arca, de donde sale toda esta novedad de vida, no solo del hombre, sino de las especies. Por eso es tan importante este conocimiento de las Escrituras, porque la Iglesia nos va explicando a través de las Escrituras y a través de la explicación de los padres de la Iglesia todos estos misterios de la redención. Vamos a encontrar cómo en un momento dado Dios lava siempre, lava las faltas del mundo. Las lava ahora por el diluvio, pero a nosotros nos lava por las aguas del bautismo. Nos hace ver esas olas de gracia, de regeneración, que así como llevaron el arca a asentarse en un buen puerto, así nos lleva a nosotros en medio de este mar del mundo a asentarnos en una roca firme que es Cristo. Y cuando veamos el Jueves Santo a el obispo bendecir los óleos sagrados, recordemos que esta paloma que soltó Moisés ha traído
una rama de olivo, una promesa de unción que simboliza estos favores del mundo por llegar, del mundo por venir. Y esta figura se realiza hoy en cada unción bautismal y en cada unción del sacramento de la confirmación, pero también en cada unción sacerdotal y en cada unción de enfermos. Dios siempre nos está ungiendo con un aceite renovado que alivia, que purifica, que sana. Pero donde Noé es sobre todo símbolo de Cristo, es en esta misión que se le ha dado, de ser padre de una nueva posteridad. La malicia del mundo ha quedado borrada en el diluvio y a Noé le corresponde generar un nuevo género humano, una nueva familia, una nueva raza, a partir de sus propios hijos, Sem, Cam y Jafet. Es la iglesia que crea con los nuevos hijos, obtenidos ya no del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos, incluyendo aquellos hebreos que se convierten a él, aquellos hijos de Sem, pero ahora también a los de Cam y a los de Jafet, para formar este nuevo pueblo que es la iglesia. Tres son los niveles que llevaba el arca. Tres son los hijos de Noé. Y tres son los porcentajes que resultan de la cosecha, de la semilla que brota prodigiosamente y que trae un producto del 30, del 60 o del 100 en el Evangelio. Vemos nuevamente aquí en estas lecturas pues un juego, digámoslo así, numerológico muy interesante. Se nos repite continuamente el número 3. Figura evidente de la Trinidad, figura evidente de la acción de Dios. El 3, pues en la Cábala hebrea, la Santa Cábala hebrea, tan santa como la tradición nuestra, nos muestra que cuando aparece el número 3 está hablando de una acción divina. La construcción del arca es una construcción divina. La construcción del arca está guiada por Dios. Y es Dios mismo quien ha establecido que deban ser estos tres niveles. Tres han sido los hijos de Noé. Son las tres razas del mundo. Y la semilla que cae en buena tierra, la palabra de Dios que cae en buena tierra, siempre será rica. En algunos dará mucho, el 100, en otros menos, el 60, en otros poco, el 30, pero nunca dejará de producir. Esforcémonos pues este domingo en ser esa buena tierra en que se produzca el 100 por uno. Esforcémonos por meditar que nuestra única salvación está en ese leño de la cruz que es nuestra arca. Entremos con Noé, creámosle a Noé, que nos dice, estáis en peligro por vuestros pecados. No hay más que leer los periódicos, el internet, escuchar la radio para darnos cuenta en qué peligro estamos viviendo ya. Y no hacemos caso. La iglesia nos está diciendo ahora en 60ª, conviértete, abandona tus vicios, confía en Dios, cree plenamente en Cristo. No creas en un cubrebocas y en un alcohol. El alcohol, el cubrebocas, el lavado de manos, el quédate en casa, son solo medios que te van a ayudar. Pero quien te va a dar la salvación, no de la muerte, porque si no te mueres por el COVID, te vas a morir atropellado por un coche en un accidente, se te va a caer el techo de la casa, va a caer un relámpago, va a explotar el tanque de gas, te va a dar cáncer, no sé, todos vamos a morir, todos, ustedes y yo nos vamos a morir hoy, mañana, dentro de 10 años, dentro de 50.
No se trata de luchar contra la muerte física, se trata de luchar contra la muerte eterna, contra la condenación, contra este diluvio que no va a ser de agua, no va a ser de virus, es un diluvio que arranca de la presencia de Dios a quien no se quiere convertir. Esta es la invitación que nos hace el domingo de Sexagésima y es la invitación que Simposio quiere hacerte hoy. Si eres católico, recurre a los sacramentos. Si eres cristiano de otra iglesia, recurre a Cristo, que Él te ilumine. Si eres creyente, pero no cristiano, pues voltea a ver qué puede ofrecerte la Sagrada Escritura más allá de los textos que tú consideres que te revelan la existencia de Dios. Si no eres creyente, pues ponte a pensar si no es maravilloso que desde hace miles de años Jesús es predicho, es figurado y es realizado en las Sagradas Escrituras. Pues no me queda más que desearles que Dios los bendiga.